¿Pruebas tú, Espi, o pruebo yo? Yo me lo como todo, tío. ¿Sí? Venga, prueba tú primero. Claro. Cómete una y dale ahí. Está bueno, tío. Está bueno. ¿Como yo una o Espera, qué? voy a dar un traguito a la cerveza. Sí. Está bien. ¿Me atrevo? Es que me da un poco de cosa. ¿Sí? Sí, bueno. Venga, va. Dame una. Toma, Pásame. A ver. tómatelo. A ver. Tampoco... Tengo- Dame un traguito también porque está un poco... Tengo calor, Dale. tío. Voy a dar Oh. un poco de calor. No, yo estoy bien. Yo. ¿No tienes calor? De momento estoy bien. No, calor no. Calor. No, calor no. ¿Qué ha pasado? Calor no. Mira eso que ha pasado. ¿Qué ha pasado, loco? Estás morado, tío. Ha pasado una cosa rapidísimo, tío. Estás morado. Ahí va. Sergio, Es una cabra, es una Que tenía- cabra morada. Soy Una cabra morada. que tenía la tortilla esa que les has dado a estos. Pájaro. Estos chavales, y se han tomado una ración de champiñones y una Cruz Campo, joder. Una Cruz Campo, eso les ha vuelto locos. Eso es mejor que la poción de Panoramis. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo que se puede o se debe o se quiere comer o beber en este programa. Alberto Espinosa, dime que eres un árbol. Soy un árbol gigantesco. Mira cómo cimbreo. Mira cómo cimbreo. Jesús Callejo, este programa no se responsabiliza de lo que hacen sus propios miembros, sus propios conductores. Ha pasado un dragón. Sobre todo si te crece un miembro más. ¿Qué habéis tomado, criaturas? Sergio Cordero, ¿qué nos has puesto en el colacao, hijo mío? Pero si no había nada ahí, hombre, nada bien. Lo raro era la cervecita que os he puesto, que era con sorpresa. Era una Cruz Campo especial. ¿De quién es esa voz? Bueno, ya poniéndonos serios, si tratamos de recuperar al dragón, el que se ha montado Espinosa y que se ha ido muy lejos, Sergio Cordero, recuérdanos lo que sí que hacemos bien en este programa, que es intentar ayudar a otros. Sí, no alucinamos cuando decimos que queremos hacer el bien y queremos expandir la buena voluntad que tenemos aquí los cuatro por todo el mundo. Y para ello vamos a hacer una gran acción que ya hemos hecho en otras ocasiones, que ha sido regalar juguetes a los niños que por desgracia en Navidades no los pueden tener. Y vamos a contar con ello con nuestros amigos de Juguetos Parque Sur, que vuelven a ayudarnos en esta tremenda labor. ¡Espinosa, vuelve! ¡Vuelve! ¡No! ¡Vuelve! ¡Estoy muy bien aquí! ¡Que tenemos que grabar algo! ¡No sé qué! Bueno, hoy en Mindfacts hablamos de setas, de hongos, de micología. Id a la Y luz. de dragones. A la luz. Y de dragones. Bueno, tras este comienzo accidentado, un tanto... Bueno, cada uno que lo califique como quiera en los comentarios del programa, Jesús Callejo, lo que es indiscutible es que el uso de ciertas sustancias y de ciertos elementos naturales, como pueden ser las setas, los hongos y algunos componentes químicos que algunos de ellos contienen, han servido a la humanidad durante, ¿qué digo?, centenios, milenios, para expandir nuestra conciencia, ¿cierto o falso? Cierto. Te llevas el premio de la etnobotánica. Bien, ¿la qué? Etnobotánica. Que es la botánica, pero desde el punto de vista de la etnografía o del folclore. Es decir, cómo la botánica, y en este caso concreto, los hongos, han influido en el desarrollo de la humanidad. Y tú has puesto el dedo en la llaga. Son muchos los antropólogos y en general también los médicos que han postulado que la expansión de conciencia de nuestros primeros padres, léase Adán y Eva, por ejemplo, dentro de nuestra cosmovisión judio-cristiana, fue a través, no de una manzana, que por cierto en el Génesis no aparece por ninguna referencia a la manzana, sino que aparece el árbol prohibido. Aquello que a Adán y Eva les dice, pero ¿qué hacemos aquí si estamos desnudos? ¿Qué es esto? ¿No? Como que han despertado. Y son muchos los que han postulado, incluso Robert Grace, el famoso autor de Yo, Claudio, que ha postulado que esa manzana, es decir, que ese fruto del árbol prohibido era un hongo. Otra cosa es saber qué hongo. Si esto lo
lo ponemos en consonancia con muchas pinturas rupestres, estamos hablando de 20.000, 25.000 años atrás, donde aparecen hongos, donde muchas de esas pinturas o de esos ideogramas o de esos grafitis, si lo queremos llamar así, parece que están hablando de un trance chamánico. Quiere decir que aquel que los pintó, fuera él o ella, pues sí que estaba inducido por algún tipo de sustancia psicotrópica. Y en aquella época las sustancias psicotrópicas más accesibles eran los hongos. En concreto, uno muy especial, que además se ha escrito bastante sobre él, que es la manita muscaria, ¿no? O la falsa oronja, o el famoso matamoscas. Bueno, pues todo esto es lo que hace pensar a más de uno, entre ellos Terence McKenna, o a Robert Grace, o a Robert Watson, que los hongos han influido directamente en el desarrollo, ya digo, de la consciencia o de la amplitud de la consciencia de la humanidad. Y no solo en una zona muy determinada, sino prácticamente en todas. Y queda reflejado en manuscritos, además de las pinturas rupestres, y en los mitos, ¿cómo no? Habéis oído hablar, ¿no?, de la Anrita, por ejemplo, de la hindú, o del Soma védico, o de la Homa de la Vesta, o del néctar, o de la ambrosía de los mitos griegos. Todo eso, en principio, uno de los componentes sería una sustancia psicotrópica, una sustancia que haría que hubiera un estado expandido de conciencia. No para todo el mundo, efectivamente, sería para una serie de personas privilegiadas, la élite, llámalo chamanes o el sumo sacerdote, que serían los que se podrían en contacto con el otro mundo, o con los dioses, o con los espíritus, para comunicarse con los mensajes que les puedan transmitir. Bueno, pues todo esto que he resumido es algo muy amplio, muy exhaustivo, que no solo forma parte del pasado, pero yo creo que es muy importante saber dónde están las raíces y dónde muchos de estos mitos pues surgen de la ingesta de estos hongos, que se da tanto en Mesoamérica como en Siberia, y luego actualmente también se siguen utilizando con los mismos fines. Lo que pasa es que luego hay una química que se ha añadido a estos hongos que hacen que algo que en principio podía ser positivo y constructivo, al final se convierta en destructivo por el mal uso. Como todo en la vida, como bien sabéis, los hongos pueden ser comestibles, pero también pueden ser dañinos, te pueden matar. Es decir, si sabes la dosis, efectivamente puedes entrar en contacto con lo espiritual, con la consciencia plena, pero también te puede autodestruir sencillamente porque estás manejando un tipo de sustancia. Fíjate que no estamos hablando ni de una planta ni de un animal, el hongo es otra cosa, pero esa sustancia, si no la manejas con la dosis suficiente, más que transportarte a través de un tigre, es decir, ir a otros elementos y a otros niveles de conciencia, lo que puede hacer es que te machaca o te quema directamente el cerebro. Es decir, todo eso es lo que ha hecho que la etnobotánica, que el estudio de los hongos, tan importantes para la levadura, para la producción incluso de salsa de soja, o como alimento, o como incluso para hacer el queso azul, pues haya tenido unas reminiscencias a todos los niveles, culturales, antropológicas, y, cómo no, la literatura y el cine se ha basado muchísimo en este tipo de cosas que acabo de comentar. Así que podríamos decir que Adán y Eva lo conocían de sobra y, por supuesto, los dioses del Olimpo de Grecia también. Comentar que en el mundo científico hay, bueno, pues dos corrientes que intentan explicar el crecimiento del lóbulo frontal tan importante que se produjo en nuestros antepasados, que evolutivamente en muy corto periodo de tiempo, que en realidad fueron 2 millones de años, pero para ese tiempo evolutivo pues es muy poco tiempo, pues el lóbulo frontal, como decía, se multiplicó por 3 en su volumen. Y hay dos corrientes que intentan explicar ese crecimiento exagerado. Uno, como bien ha dicho Jesús, es por la ingesta de algunos hongos y de algunas setas que tuvieran un efecto, en cierto modo, psicotrópico, alucinógeno, y que hicieran aparecer hitos tan importantes como el lenguaje. Y otra segunda corriente científica que viene a decir que ese lóbulo frontal creció por el consumo de omega 3 a través de moluscos y de pescados. Entonces, bueno, pues son dos líneas de investigación muy interesantes ambas, pero sin duda alguna, pues la del consumo de drogas por parte de nuestros antecesores homínidos, pues parece muy interesante, ¿no? Y que no es incompatible, ¿eh? Pueden ser complementarias las dos. La manita estaba a comérsela, tú la ves y dices, esto tiene que estar buenísimo. Con esos colorines que tiene, rojos y blancos. Claro, es que si es la manita muscaria, sí, pero como sea la manita claro. faloides, no, la tienes un problema. Pero la muscaria es muy bonita, es que llama la atención para comérsela. De hecho, lo llaman también la seta de los duendes, ¿no? Porque claro. Sabes que dentro de esa iconografía pues la asocian, en fin, que es la casita de los duendes, que, por cierto, está también muy relacionado
con una teoría que además estableció en su día un antropólogo catalán, que es Sí, que Josep si María te Ferregla. las tomas, ves duendes y de todo, claro. Claro, Sí. porque él decía, a ver, la creencia en los duendes tiene una justificación, está claro que la gente no se lo inventa. Entonces él lo que hablaba es que el consumo de esa manita muscaria pues te hacía ver, pues eso, una serie de cosas, por ejemplo, pues que se alargaban o que empezabas a ver eso que se llaman fosfenos, es decir, lucecitas que corrían por el campo, por la naturaleza, que la zona geográfica donde más leyendas de este tipo es donde abundan, por ejemplo, los abetos o las hayas, que son muy proclives a que crezcan las amanitas muscarias, etcétera, etcétera. Entonces él hacía un razonamiento para mí bastante incompleto, es decir, no se puede explicar la creencia en hadas y gnomos y duendes solo por la ingesta de amanita muscaria, pero bueno, que me refiero que desde un punto de vista antropológico, Josep María Ferregla pues decía que, bueno, que en los países micófilos, no tanto en los micófonos, que son los que no les gustan para nada las setas, pero en los micófilos, como puede ser Cataluña, abundan muchísimo la creencia en los follet, en este tipo de gnomos, casi siempre asociados a las setas. O sea, que él daba una interpretación más o menos racionalista a por qué la gente cree en gnomos. Madre mía, qué arranque de programa. Estoy alucinado. Espi, esto es mejor Esto solo que es el haberse inicio, comido ¿eh? las setas. Sí, sí. Sí. Estoy Además, flipando. estoy seguro que Jesús no tiene amanita muscaria por eso. Oye, pero avanzando en el tema científico y más allá de la explicación de cómo el consumo de estos alimentos, de estas sustancias naturales ha podido influir y ha podido, pues sí, influir, valga la redundancia, tanto en nuestras creencias como en la evolución del ser humano, no solo tiene importancia en esto, sino en el avance de la propia ciencia, porque el uso de estos alimentos, de estas plantas naturales, no sé cómo llamarlo, de estas setas. No son plantas, es un mundo, es un reino aparte. Son Eso, plantas son y hongos. No encuentro la palabra. Nos ha servido para seguir avanzando científicamente y seguir encontrando nuevas soluciones a otros problemas. Bueno, pues la verdad que sí, porque gracias a que tienes, a ver, es como un producto que te da la propia naturaleza. Entonces, bueno, tienes que saber un poco para qué sirve. Evidentemente, hay muchísimos usos que ya sabemos que les podemos sacar provecho a los hongos y a su variante, por decirlo así, que son las setas. Antes he comentado la levadura, por ejemplo, para el proceso de fermentación. O sea, nuestro querido Espi, la cerveza, cervecero. Todos somos cerveceros, menos aquí Frank, que nos ha salido un perro verde. El vino, Bueno, ¡viva el pues, vino! Sin la fermentación no sería posible la cerveza o el vino, pero es que para que se produzca la fermentación hace falta la levadura, y la levadura ya estaríamos hablando de una serie de hongos que son esenciales para ese producto, ¿no? Y esa tapita de queso que no puede faltar, esa tapita Claro, de la fermentación queso. del pan, bueno, incluso el yogur, el queso, ese queso azul que os acabo de comentar, que es gracias a los hongos, a estas esporas de los hongos, ¿no? Que se echa, por ejemplo, la leche cuajada. Pero, y aquí está lo interesante, ¿qué ocurre con la parte de la medicina también? Eso. Claro, evidentemente. Entonces, ahí sí que, o sea, dejando ya la parte alimenticia, dejando, en fin, otro tipo de elementos de expansión de la conciencia, sabemos, y eso yo creo que es muy importante reconocerlo, que uno de los grandes avances que ha tenido la humanidad es gracias a Alexander Fleming y gracias a la penicilina. Y además esto tiene una historia muy curiosa, ¿no? Que yo la voy a resumir, pero esto sería una serendipia. La serendipia sería como una sincronicidad que se da dentro del ámbito científico. Entonces, bueno, qué palabra más bonita para justificar muchos de esos hallazgos que estaban ya en la mente, pero que se da un elemento de causa-efecto o que estás en el momento adecuado para que ese producto, pues en este caso, se descubra y se rentabilice. Bueno, básicamente estaríamos en un 28 de septiembre de 1928, fijaros, a principios del siglo XX. Fleming trabajaba en el Hospital St. Mary's de Londres y él había dejado, dentro de sus estudios, dentro de sus investigaciones, pues había dejado unas placas de Petri con colonias de Staphylococcus. Ahí los había puesto, pues a ver qué pasaba, ¿no? Y los estafilococos son las bacterias que causan forúnculos, que causan abscesos, en fin, que causan pues una serie de enfermedades a los seres humanos. Y él se va. Por entonces, acordaros, en 1928 no había tratamiento eficaz para ciertas infecciones, como podía ser la neumonía, como podía ser la gonorrea o como podía ser la fiebre reumática. Bueno, nos situamos en este mes, en septiembre de 1928, Fleming se va unos cuantos días de vacaciones, pero había dejado estas placas de Petri, pues ahí, con estas colonias de estafilococos. Y una de estas placas la había dejado en una ventana abierta, ¿no? Con lo cual, pues estaba totalmente dispuesta a la contaminación. No era el lugar más adecuado. Cuando él regresa, pues se encuentra
con una sorpresa en principio desagradable, porque esa placa de Petri estaba, bueno, pues con mucho moho. Es decir, estaba para tirar ya, no se podía comer eso, claro. Bueno, pero él lo analiza y dice, bueno, vale, a ver qué pasa. Y al analizar esta muestra contaminada, se da cuenta de que ese moho había generado como una película a su alrededor que había matado a esas bacterias. Entonces dice, ateza, aquí algo pasa, ¿no? Y se da cuenta que ese hongo en concreto, es decir, el que se había generado en el moho, era del género Penicillium. Y entonces el género Penicillium es lo que luego daría nombre a la penicilina. Cuidado, fíjate que estamos hablando de 1928 y a él no le dan el premio Nobel hasta mucho más tarde, ¿no? Hasta 1945, porque, en fin, con sus ayudantes, que tiene allí tanto en Londres como a través de la Universidad de Oxford, dice que hay que aislar, en la medida que se pueda, ese hongo, hay que aislar la penicilina pura a partir de ese zumo de moho. Y al aislarlo, poco a poco se va dando cuenta y haciendo múltiples ensayos y errores, sí que se da cuenta que ese hongo en concreto, el Penicillium, sí que sirve para eliminar los estafilococos y para eliminar las bacterias dañinas. Entonces, bueno, cuando al final ya consiguen que esto es rentable, que es útil y que además es muy eficaz para el ser humano, es cuando obtiene el Premio Nobel de Medicina en 1945, compartido con estos dos científicos de la Universidad de Oxford. Así que así surge lo que sería la penicilina, que estaríamos hablando, pues eso, del primer antibiótico de la historia empleado en medicina. Que esto me recuerda, solo lo cuento un poco como paréntesis, cuando también se descubrió la aspirina. La aspirina ya estaba en la naturaleza, ya estaba en la corteza del sauce blanco, por ejemplo, también en la corteza del sauce llorón. Tiene la salicina. Entonces, bueno, pues eso ya se utilizaba. Los pueblos de tradición, nuestros antepasados, sabían perfectamente que para algún proceso que tuvieras de inflamatorio, tenías un antiinflamatorio natural, que era esto, que era en la corteza del sauce. Luego se dieron cuenta de que efectivamente ahí se contenía la salicina. La salicina, a su vez, tiene el ácido salicílico y tuvo que llegar Felix Hoffmann en 1897 para extraer dentro de ese alcaloide lo que sería el ácido acetil salicílico. Es decir, que estamos hablando de cosas que están en la naturaleza, pero hasta que no tienes la mente desarrollada, hasta que no despiertas a ese momento, a esa chispa de creatividad, a esa serendipia, no te das cuenta que eso, que la medicina te puede matar, también te puede curar si conoces sus alcaloides, si conoces sus principios activos y los puedes aislar y los puedes sintetizar y luego los puedes aplicar directamente para combatir las enfermedades humanas. O sea que son dos ejemplos muy significativos, pero uno de ellos, el de la penicilina, directamente relacionado con los hongos. Pues yo creo que es el momento de la segunda ronda, Espi, porque tenemos que ampliar nuestras miras de cara al futuro, así que dame otra. Venga. Pero no, te voy a poner otra cosa. Te voy a poner un poquito de ácido lisérgico también. En la Cruzcampo. Viene de un honguito también. Sí, pues vamos a acabar. Eso te va a gustar también. Viendo sonidos. Dale. Claro, sinestesia. Échale. Bienvenidos de vuelta a Mindfax, que puede ser la banda sonora de un mal viaje. ¿Te imaginas que tomas alguna cosita de estas y alucinas con Mindfax? O sea, quiero decir, no merece la pena. No merece la pena la droga, ya alucinamos bastante aquí. No, claro, no vamos a decir cosas a la gente que te van a hacer malas. Por favor, no os droguéis. O por lo menos no os droguéis por recomendación nuestra. Claro, que no lo hagan. O sea, quiero decir, si el drogaros si queréis, pero no para escuchar Mindfax. O lo que así que si el resultado de un viaje es que te imaginas Mindfax, no merece la pena. No. Es que Mindfax drogado puede ser muy, muy peligroso. Igual se vuelve un coñazo, igual se vuelve aburrido, no sabemos. Ha dicho Espi una palabra importantísima, que a lo mejor muchos oyentes habrán quedado un poco ojipláticos, pero que la busquen en el diccionario en Wikipedia, que es sinestesia. Es muy interesante porque eso justifica y explica muchos de esos viajes, de esos trances y muchas de esas manifestaciones artísticas. Por cierto, sabéis que entre los micólogos existe un chiste. Ahora hablando, cuidado con lo que tomáis, ¿no? Arroles o setas, no me digas más. Sí, arroles o setas, efectivamente. Pues este chiste de los micólogos es de que todas las setas se pueden comer, pero la mayoría solo una vez.
Pues sí, seguro. Yo Claro, no me fío de claro. Os digo, cuidadín. No me fío de Espi de lo que me está poniendo en el plato, así que le voy a preguntar a Sergio. Nos dejaba Jesús con la idea de que hay que abrir las ideas, la conciencia para seguir investigando, seguir creando y seguir viendo más allá de lo que tenemos delante y más allá de la penicilina. De hecho, Sergio, estos hongos se pueden seguir utilizando para crear nuevas medicinas, nuevas soluciones científicas a los problemas que tenemos hoy en día en este campo. Sí, y se están utilizando muchísimo en la nueva generación de antibióticos, como vamos a ver, y otros fármacos que, bueno, pues están súper de moda. Simplemente hacer un pequeño apunte a lo que ha comentado mi querido Jesús antes, y es que cuando yo estuve en Corea de viaje, allí se arrogaban ellos mismos el haber creado la penicilina, porque dicen que tenían un escrito muy antiguo, del siglo VI, creo recordar que era, en el cual ya se proponía como método de curación para determinadas heridas y para que no se infectasen, introducir dentro de la herida un mendrugo de pan mohoso. Cosa que puede parecer bastante asqueroso en inicio, pero Y lo puede es. tener un sentido. Bueno, pero, sí. Entonces, Pero tienes razón, Sergio. Eso ya lo utilizaban los egipcios. Los egipcios utilizaban cataplasmas de pan de cebada mohoso directamente en la herida infectada. O sea, pan de centeno mohoso. Y con eso dice que lo curaban. O sea, que sin saber perfectamente que ahí estaba el Penicillinum, es decir, sin saber que estaba ahí ese hongo, sabía perfectamente que tenía unas funciones antibióticas de primer rango. Entonces, claro que sí, por supuesto. Y además, los chinos y los coreanos, como tú bien sabes, Sergio, siempre han estado ahí dando la nota antes que en Occidente, antes que con en lo Europa. cual llegamos otra vez a la conclusión de que todo conocimiento es recuerdo. No aportamos nada en este mundo. ¿no? Muy buena frase. Entonces, Bueno, ¿el pero futuro sí. pasa por meternos trozos de pan mohoso en las heridas? Puedes hacerlo si quieres, llámame para grabarlo y nos haremos millonarios ambos subiéndolo a YouTube. Luego habrá que ir corriendo a un hospital, procura hacerlo cerca de un hospital. No, lo que vamos a hacer con la ciencia frontera, que es lo que nos gusta a nosotros, es eliminar todo tipo de dolencias y de males gracias a estos hongos y a estas setas en algunos casos determinados. Hay que pensar que dentro del reino animal y dentro del mundo de los hongos, la mayoría de los hongos son microbios, ¿eh? Son muy pequeños. ¿Y quiénes son sus rivales? Básicamente los virus y las bacterias. Con lo cual, para luchar contra ellos y poder permanecer, pervivir y sobrevivir, lo que tienen que hacer es crear sus propias defensas, que suelen ser químicas. Como bien ha dicho Jesús, pues ya Fleming descubrió o sintetizó la penicilina y ya se dio cuenta de que estos hongos podrían ser nocivos y mortales, especialmente para las bacterias. Evolucionando un siglo casi posteriormente a ese punto, nos estamos encontrando con que la nueva medicina está utilizando este tipo de hongos y, bueno, hay que decir que el reino de los hongos es el más desconocido del reino natural, del mundo natural, con lo cual pues se van descubriendo cada vez más usos y cada vez nuevas cepas. Y hay que decir que ya se están utilizando en algunas medicinas muy, muy interesantes. Por ejemplo, voy a hablar 2 veces de Japón en este programa. La primera es la Universidad de Kioto. La Universidad de Kioto ha realizado, a partir de una serie de hongos, una cura completa para la viruela. Y es una cura que parece ser que no tiene efectos secundarios como sí lo tenía el antibiótico anterior. Recordemos que los antibióticos que estamos utilizando ahora están dejando de ser efectivos. Porque cuanto mayor es su uso, menor es su eficiencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues los antibióticos que vienen provenientes de estos hongos no tienen ese problema. Son antibióticos de amplio espectro y parece ser que no pierden esa eficacia a medida que se van esparciendo por los humanos. Con lo cual, bueno, pues estaremos hablando de algo muy, muy interesante. ¿Y el siguiente paso cuál es? Pues os podéis imaginar, atacar a los virus. ¿Y qué virus es el que nos preocupa ahora mismo? Pues el COVID-19. Este coronavirus que nos tiene a todos medio mosqueados, aunque parece que vamos poco a poco ganando algunas batallas, que no la guerra. Pues en la Universidad de Kioto están intentando, a partir de determinadas cepas de unos hongos, obtener una medicina, un antibiótico específico para ese virus que nos tiene tan preocupadísimos a todos, y parece ser que los primeros ensayos han sido positivos y el año que viene podríamos tener ya una medicina de barata ejecución y de amplio espectro para tratar no solo este virus COVID-19 como lo conocemos ahora, este coronavirus, sino todas sus mutaciones, que eso también es interesante. Estaremos hablando de un antibiótico que atacaría a toda la gama de coronavirus y parece ser que además de un modo bastante eficiente y económico. Con lo cual, bueno, A ver, me sale el biolongólogo que Hombre, el llevo. biolongólogo llega. Adelante, señor biolongólogo. Una cosa, voy a hacer un apunte. Los antibióticos, o sea, Solo la atacan medicina bacterias.
Solo atacan a bacterias. Vale. Vale, o sea, si es una cosa que ataca a virus, no es un Sí, antibiótico. efectivamente, bien hecha la puntualización. Vale. Yo soy de letras puras, entonces me parece bien que me puntualices. Efectivamente, lo que es un compuesto distinto, no es un antibiótico Eso es. como tal. Es un antivirus, ¿vale? Un viricida que se extrae de estos mismos hongos. Igual que pueden extraerse antibióticos contra las bacterias, pues antivirus para estos virus. Me parece perfecta la apreciación. Hay que ser estricto. Sí, con esto sí que hay que ser riguroso. Fenomenal. Porque si no sobre todo cuando la gente tiene un constipado, no tomes antibióticos, No, no correcto. te va a hacer nada, no vale para nada. O sea, los antibióticos solo afectan a las enfermedades que están producidas por bacterias. Toma este caso cerveza, sería un toma antiviral. cerveza. Es un antiviral. Y, claro, un antiviral. Por eso se está controlando el uso de los antibióticos, porque la gente en cuanto tiene cualquier cosa se toma un antibiótico. Se tomaba antes, ya no puedes porque no te lo recetan. Oye, pero Y por eso podemos hay que tener un pensar control. más allá de estas cositas, entre comillas, de andar por casa, bacterias, virus. ¿Podemos aplicar todo esto a enfermedades más complejas, más difíciles, hoy por hoy difícilmente resolubles? Pues, ¿qué te parece intentar curar el cáncer con esto? Pues hombre, me parece bastante bien. sí. Maravilloso. Bueno, pues hay ya tratamientos bastante avanzados y experiencias que están siendo muy positivas en el tratamiento del cáncer utilizando la psilocibina, que es una de las sustancias alucinógenas que se pueden obtener de estos hongos. Y en cáncer de próstata y en cáncer de mama ha tenido unos resultados fenomenales, incluso revirtiendo casos de cáncer de nivel 4 o de etapa cuarta, que ya es pues una gran problemática donde antes no había mucha expectativa de vida. Bueno, pues estos tratamientos con psilocibina parece ser que han tenido unos resultados estupendos y que ha podido revertir estos cánceres, como estamos diciendo. Está todavía en fase experimental, no está en fase común, por así decirlo, de tratamiento, pero tiene muchas ventajas también sobre los tratamientos cancerígenos o contra el cáncer que se están utilizando, porque parece ser que tiene muy poco factor de rechazo y asimismo pocos efectos secundarios. Lo que sí he visto vídeos de tratamiento, lo que sí tiene es la parte psicotrópica, por así decirlo. O sea, te da el viaje cuando tú tomas la psilocibina. claro, o sea, claro. eso sería el efecto secundario, que no tiene por qué ser especialmente malo. Dos por uno. Efectivamente. 2 por 1. Mira, te das un buen homenaje, tienes una experiencia cuasi mística y a mayores te reduce ¿Cuál es el si problema? tienes cáncer. Ya, Con lo cual, sí. todos son ventajas. Si el viaje es a un sitio bonito, pues oye, no nos vamos a quejar. Pero estamos También se pensando está mucho- utilizando Sí. la propia psilocibina en efectos psicológicos, ¿de acuerdo? Yo aquí puedo contar una anécdota y es que una vez de viaje me encontré con un alto directivo de WeWork, la empresa aquella que alquilaba espacios y oficinas. Bueno, pues este era el número 2. Me lo encontré con él, tuvimos una conversación porque estábamos los dos un poco perdidos, charlamos y él me dijo que era la primera vez que tenía vacaciones como en 3 años y que sus vacaciones iban a constar en irse a una casa rural y ponerse hasta el culo de psilocibina. O sea que ese era lo Pero que... en puro. Sí, que a él era lo que le gustaba y el poco tiempo que tenía, pues se dedicaba a hacer este tipo de viajes y que el tío flipaba completamente. Era una persona, además, que os podéis imaginar que tenía una serie de características de negocio muy interesantes y era una persona inteligente. Bueno, pues lo que hacía era eso. A una cabañita rural, iba acompañado, eso sí, iba acompañado de una persona que le guiaba, por así decirlo, o le controlaba, y a tomar psilocibina como si no hubiera un mañana. Y eso era su, era su Disney World particular. Niño, no lo hagáis en casa esto, lo hagáis, por favor. no. Y si lo Solo te hacéis, nos dejaron una llamáis cabeza regulinchi. Para guiar, Sí, bueno, para sí. controlar. para que No, os quitemos la idea. No, para que os Eso quitemos es, la idea. no, para nada más, nada Por más. favor, lo hagáis en casa. Sí, Jesús, de Hay un alguna idea producto- mejor que esta, por favor. Sí, no, por supuesto. O sea, es que todo lo que se hace sin plena conciencia te acarrea unos serios disgustos. Intentas buscar el paraíso y te encuentras con un infierno bastante lamentable. Hay un producto, ya que estamos hablando también de esas setas, ¿no? Que es verdad, se han hecho una serie de pruebas y es fundamental para muchas cosas que tienen que ver con la salud. Aparte de la psilocibina, está la seta de la longevidad, que llaman los chinos, y es el shiitake. Es decir, uno, por ejemplo, de los que más ha hecho propaganda del shiitake es Fernando Sánchez Dragó. ¿Sabéis? Muy Que rico. Un libro se llama muy bueno, sí. El elixir de la eterna juventud. Y él, bueno, pues dentro de su conglomerado de productos que se toma, ¿no? Dentro de ese cóctel, pues estaría la seta shiitake, ya te digo, la seta de la longevidad, que dicen, y además parece que está comprobado, ¿no? Que es un buen anticancerígeno,
que además disminuye los niveles de colesterol, que previene la fiebre y que favorece y aumenta el sistema inmunológico, que yo creo que es lo fundamental precisamente para que te sirva de refuerzo o de escudo y que no te entre ningún tipo de enfermedad. Bueno, pues la shiitake, si es verdad, tienes ahí todo tipo de beneficios y es algo natural, es algo que te puedes encontrar pues, en uno de los grandes supermercados. Sí, está, la cafetería está muy buena, pero pasa que Dragote me le pega psilocibina también. No, seguro. pega todo. Seguro. Pero, Yo me quedo con la además duda. él lo dice, me refiero. Me quedo- Él lo dice, me quedo pero con él la- habla la maravilla del shiitake y Está es muy cierto rica. que los estudios que se han hecho médicos, y estamos hablando de un producto natural, ¿eh? No estamos hablando de un producto químico y elaborado y tal, ¿no? Bueno, pues ahí queda que un poco pues va en esta línea que estaba diciendo Sergio, es decir, muchísimas de estas cosas tienen que ver con la salud. Pero siempre y cuando, y volvemos a lo de antes, se tome con plena conciencia y se tome las dosis ajustadas y necesarias. Pero para eso, ya te digo, también es importante tener un asesoramiento. Y ese asesoramiento que se está dando además mucho dentro del mundo de la medicina, que ahora están abriendo la puerta también a este tipo de tratamientos naturales, ese asesoramiento es fundamental porque lo que es bueno a lo mejor para una determinada enfermedad puede ser malo para otra. Ya sabes que muchas veces, incluso que sea un producto natural, por ejemplo, como la vitamina C, te dirás, si yo tomo vitamina C es fabuloso. Cuidado, si tomas mucha vitamina C, igual que si bebes mucha agua, también tiene efectos contrarios. Pero te digo que hay veces que este tipo de setas son muy buenas para determinadas dolencias, pero cuidado, es malo a lo mejor para otras determinadas cosas. Es como todo, es decir, te puede aumentar la energía o tu poder energético corporal para ciertas cosas, pero para otras a lo mejor puedes crear una sobredosis energética, me refiero, claro. Si vais a hacer estas cosas, hacedlo con... Llamada a Espi, que es biolongólogo y os va a guiar por este mundo. O sea, sí. Bueno, no, me estoy liando. Sergio. Alguna cosa probamos. Vamos, no, sí, Sergio, hablemos del de... shiitake, del shiitake. Ya. Champiñones. Hablemos de los hongos, pero más allá del mundo de la medicina, sino aplicado a la tecnología, porque por aquí también hay aplicaciones que el futuro nos va a enseñar. Sí, definitivamente. Bueno, estamos aprendiendo recientemente cuáles son los miles de usos prácticos que pueden tener estos hongos que estamos aprendiendo a domesticar. Uno que es muy interesante, y ya hemos comentado antes que los hongos son unos regeneradores naturales y que preparan el suelo para el resto de plantas y animales para que sean fértiles, etcétera. Uno de los usos que a mí me parece más interesante es ayudarnos a limpiar nuestra propia casa, a limpiar la tierra. Y bueno, pues tenemos el ejemplo de cómo se han utilizado en derrames de petróleo y han tenido un éxito tremendo. Hubo un derrame de petróleo en la costa de México en el cual, bueno, pues se intentaron aplicar distintos métodos para limpiarlo. Uno era mediante compuestos químicos que se usaban habitualmente, que bueno, pues no tienen una eficacia muy potente. El otro fue utilizar bacterias para que digirieran los hidratos de carbono que están en el propio petróleo. Y finalmente una de las últimas propuestas fue tapar una parte del derrame y llenarlo de esporas. Bueno, pues sin duda alguna esta fue la más eficiente de las tres. A las 3 semanas ya había unas setas de tamaño considerable que se habían comido el petróleo, habían sido capaces de romper las cadenas químicas del petróleo, haberse comido y crecer gracias a él. Y bueno, fueron capaces de limpiarlo, como digo, en el plazo de 3 semanas. Pero es que a mayores, un par de semanas después, esos hongos, esas setas, esporaron, trayendo a su vez a insectos, que a su vez trajeron larvas, y a su vez esas larvas trajeron pájaros, y a su vez esos pájaros trajeron semillas que crearon que hicieron crecer plantas y crearon un vergel donde antes solo había un derrame petrolífero, con lo cual, bueno, Qué bueno. pues es algo que es muy interesante porque estamos regenerando algo que en un principio estaría destinado, según nuestro conocimiento habitual, a no tener ningún tipo de futuro a nivel natural. Bueno, pues somos capaces de transformarlo en muy poquito tiempo utilizando estos hongos que se comen pues el petróleo derramado, y por desgracia no es una cosa infrecuente que tengamos este tipo de problemas. Qué bueno, qué bárbaro. Y de hecho los hongos pueden ser un sustituto a futuro del propio petróleo, ¿no? De los usos que hoy en día estamos haciendo de este material. Sí, otro de los usos que se le está dando a los hongos es como generador de biocombustibles. Dentro de las diferentes aproximaciones que están haciendo para obtener un combustible menos dañino y menos nocivo para el entorno, pues estaría la producción de etanol a través de estos hongos, igual que también se planteaba en su momento hacerlo con algas, aunque esto, bueno, en las algas era más biodiesel, que sería la parte lípida o la parte grasienta. Se generaría un aceite a partir de las algas
y mientras lo que se produce a través de estos hongos sería etanol, sería una especie de alcohol que se podría utilizar como combustible, por así decirlo. Y también se ha tenido bastante éxito en este ámbito, con lo cual, bueno, pues estamos viendo un uso nuevo que también podría ser interesante para hacer un poco de limpieza en la casa y dejar la tierra un poco mejor de lo que nos estamos encontrando, por desgracia. Sí, eso sería bastante bueno poder conseguirlo. Y aquí hay otro apartado, Espi, que ya que hemos hablado de comer setas, ya con la broma, podemos hablar de comer setas pero de otra manera. Y es que va a haber chuletones de setas. Chuletón de setas, sí, Chuletón señor. de seta. No sé si va a ser igual que el chuletón de toda la vida. Yo no sé, Jesús, tú que eres también muy cárnico como nosotros, si te va a convencer o no. Pero chuletón de seta, va a ver. A mí me convencería, seguro. ¿Sí? ¿Tú Si crees? está bien preparado y está hecho con cariño, seguro que está rico. Sergio, ¿cómo va a ser el chuletón de seta? Vamos a ver. La pinta es estupenda. La pinta es igual de buena o mejor que la de un chuletón normal. Estamos hablando de la compañía Miti. Miti es una compañía que está utilizando micelio a partir de hongos y está utilizando este micelio para crear carne que no es carne, lo que llaman la fake meat, ¿no? La falsa carne que hemos visto ya pues, en la Impossible Burger y Que tengo que estamos decirte casi una familiarizados cosa. con ellos. Te tengo que decir una cosa. Yo he probado la Impossible Burger, no porque sea esta marca. No estoy seguro, creo que era la Impossible Burger. Y después, sobre todo, del hype que se ha creado, de no, es que sabe como la carne, ¿no? Decepción. A mí... Hombre, vamos a no ver. me supo. A mí no me todavía no sirvió. está tan elaborado. Y Pero lo peor de todo, me quedé con hambre. Y eso no lo perdono. te comes dos. No Joder, lo no perdono. pasa nada. Ya, hombre, claro, pero esto es como lo de la vitamina C. A lo mejor me como 10, ya dejo de tener hambre, pero me da un jamacuco. Bueno, pues vamos a esperar que Miti sea una empresa que dé solución a tu ansia por el chuletón, que me consta Bien. que es insaciable. Hombre, Y te puedo garantizar que las fotografías que yo manejo, por lo menos lo que tienen en su web, tiene una pinta excelente. Además, esta gente es capaz de hacer chuletones, carne picada, carne de pollo, nuggets de pollo, o sea, tienen un poco de todo. Y tiene una pinta todo estupenda. Debo decir que yo no lo he probado, pero ellos claman que solo con un 1% del uso energético que se necesita para utilizar o para obtener carne normal, ellos pueden obtener una pseudocarne que además enuncian ellos mismos que es más nutritiva, no sé hasta qué punto será verdad o no. Y bueno, ya te digo que desde luego la pinta que tiene es muy buena. Algo debe tener esta empresa porque le acaban de meter 300 millones de dólares en una ronda de financiación. Con lo cual, Ojo. aquí se está apostando fuerte. Pasta. Sí, se está apostando fuerte. Es una proteína, parece ser muy completa, muy nutritiva, no da ningún tipo de alergia y tiene fibra, vitamina C, hierro y zinc. O sea que en principio promete todo lo bueno de la carne sin ningún tipo de los problemas, sobre todo éticos, que son los que nos afligen hoy en día cuando comemos este tipo de carnes. eso será a ti, a Espi, a mí no, a Jesús tampoco. No, yo es que como carne de vacas felices. Ya, pero yo me estaba refiriendo Entonces- a las generaciones que vienen, que son entre Ya, estos ya. programas. Vosotros, Ah, ya bueno, estáis en están abocados a una las generación caduca, en fin, como estoy yo. Estamos ya La cuesta gente abajo. no- Entonces, hay un problema con el consumo de carne, hay un problema ético que está en la calle, cada vez la gente tiene más reservas para comerla y bueno, pues este tipo de soluciones pueden ser una buena alternativa. Que a mí las setas me gustan también, pobrecitas, están ahí en el campo. Pues en el fondo todos somos vegetarianos de segunda generación. Primero pasa por la vaca Claro. y ya luego lo comemos. Eso O sea es que verdad. sí. Las setas, pobrecitas, Todo las tiene que setas. Están en sus Así sentimientos está de buena también. la vaca también. Sí, todo es el ciclo de la vida, claro, el ciclo sin fin que Vacas decía el felices, Rey León. cerdos felices. Y están todos muy contentos, sí, muy contentos de... Sí, yo procuro comerlo de animales felices. De lo de bienestar Y gallinas animal, ¿no? felices. Que ahora se vende mucho, bienestar animal. No, bienestar animal, bueno, es que eso es Bienestar otro de tema. hongo. Pero que esté bien certificado. El día de esté mañana bien van a certificado. decirnos que el filete de hongo, el hongo era feliz también. Era feliz el hongo. Claro, pobrecito. Bueno, nos Le estamos daban bien de viendo. abono, tenía su espacio. Que una cosa que estaba pensando, Sergio, es que aparte de esa poca necesidad de energía, de gasto energético a la que hacías referencia, es que al final esa materia prima, esos hongos, están prácticamente en todos lados. No hay más que levantar un poco de tierra y ahí tenemos, venga hongos, venga hongos, venga hongos. Sí, está muy bien hecha la apreciación porque nosotros solemos pensar en hongos cuando pensamos en hongos vemos mentalmente una imagen de una seta, pero la seta no deja de ser pues el fruto del hongo. El hongo está bajo tierra normalmente, la mayoría de los hongos está bajo tierra, que es el micelio, por así decirlo, y bueno, pues es un elemento absolutamente presente en todos y cada uno de los suelos que están sanos. Y de hecho, cuanto más presencia de este hongo micelar, más sanidad tiene o mejor calidad tiene ese suelo.
No todos los hongos generan setas, pero todas las setas están generadas por un hongo. Correcto. Eso es un poco la historia. Y sabemos... Solo un 10% parece ser, solo un 10% generan setas. Pero igual que sabemos, que vamos descubriendo dónde está el petróleo, ya que hacíamos antes la analogía, ¿sabemos bien dónde están estos hongos? ¿Dónde tenemos que excavar? ¿O estamos perdidos? Bueno, uno de los hongos más deliciosos son las trufas. Eso sí que parece ser que se entrenan a los cerdos para encontrarlas en Italia, que mayormente donde están. Sabemos dónde están los hongos. Básicamente en los bosques hay muchísimos, pero es que los hongos están en todas partes, son omnipresentes. Cada vez que respiras, se calcula que estás respirando 10 esporas de hongo. Cada vez que respiras. Con lo cual los hongos los tenemos alrededor, incluso dentro de nosotros mismos. En nuestra microbiota hay también hongos, junto con bacterias, junto con virus. Forman parte de los microorganismos simbiontes con nosotros mismos que nos ayudan a digerir, que nos ayudan a no enfermar, etcétera. O sea, que están omnipresentes en todas partes. Conclusión, los hongos van a dominar el mundo. Larga vida a los hongos. Los hongos ya dominan el mundo. Desde hace muchos millones de años. Y serán los que nos sobrevivan junto con las cucarachas. Bueno, hay una teoría bastante curiosa que tiene relación con otra cosa que os iba a comentar, que es acerca de cómo estos hongos son capaces de dominar a otras especies para poder expandirse. Concretamente a las hormigas del fuego en la selva amazónica, pues son capaces de infectarles. Y lo que hacen es provocar en ellos un comportamiento errático, porque bueno, las hormigas ya sabéis que es un ser muy corporativo, donde más o menos todos hacen lo mismo. Bueno, pues cuando este hongo, que en concreto pertenece a la rama de los Cordyceps, infecta a una de las hormigas, lo que hace es obligarla a trepar. La hormiga normalmente va por el suelo, bueno, pues este la obliga a trepar a una altura de unos 25, entre 25 y 35 centímetros. A la semana de haberlo infectado, toma control completo de sus movimientos y de sus músculos, le obliga a morder con sus mandíbulas con muchísima fuerza a una pequeña rama o a una pequeña hoja y lo deja completamente paralizado. A partir de entonces lo devora y de la cabeza surge pues una pequeña seta, por así decirlo, una rama del propio hongo que explota y que crea una serie de nubes de esporas que infectan a su vez a más hormigas. Entonces podemos decir que los hongos zombifican a las hormigas. Pero es que hay una teoría que es todavía más aterradora y es que eso mismo nos pasa a nosotros. Los hongos que tenemos en nuestro propio organismo son capaces de controlar nuestra aparente libre voluntad. Ya no me como el chuletón. Ya me has convencido. Ya no. Bueno, y luego están las hormigas que cultivan hongos. A su vez, claro. En América Latina. Esa es la otra parte. Ahí hay una simbiosis. ¿Veis cómo hay una simbiosis entre unos y otros? Para las hormigas son muy listas. Incluso tienen pulgones, ¿no? Que les exprimen y van sacando de ahí su leche, ¿no? Particular. O sea, que las hormigas te hacen puentes y te hacen multitud de cosas. No, un poco lo que... A raíz un poco de lo que estaba diciendo Sergio, estaba corriendo un titular, ¿no? Un titular periodístico que tiene su explicación, pero que es muy llamativo, ¿no? Que sería, si no existieran los hongos, viviríamos en un montón de basura. Precisamente por eso, porque los hongos lo hacen prácticamente todo, incluso descomponer las hojas caídas, en fin, todos los residuos orgánicos, y son los que regulan el ecosistema, es decir, hacen un reciclaje de nutrientes perfecto. O sea, si no existieran los hongos, igual que si no existieran las abejas, estaríamos condenados a la extinción por una serie de procesos que no vamos a entrar ahora. Si no existieran los hongos, viviríamos en un montón de basura, y además totalmente estudiado, y es un razonamiento totalmente científico. O sea, para que veáis lo importante, ¿no?, que son los hongos y todas las variantes, incluido un hongo parásito como era el cornezuelo del centeno, que también hago otro titular. El cornezuelo del centeno serviría para explicar muchísimos de los enigmas históricos, entre ellos el famoso caso de las brujas de Salem, que ocurrió en 1692 en Massachusetts. Hay toda una investigación diciendo que posiblemente esa histeria colectiva que se originó en aquella época era porque se estaba comiendo un pan de centeno contaminado y la clavicis purpúrea, es decir, este parásito que es el cornezuelo del centeno, puede estar en el origen de muchos de estos misterios, incluidas las epidemias de convulsiones o de posesiones demoníacas que hubo en la Edad Media. Pues digo que es tan importante los hongos que hasta nos serviría un poco como de bisturí genético para dilucidar algunos de los acontecimientos del pasado y también, como no, del presente.
que venía con la mente abierta a este episodio, pero creo que después de las hormigas zombies, de las brujas de Salem, del chuletón que no es chuletón, a mí Espi no me des más de estas porque no me las voy a comer. Yo ya... No. Los hongos son tus amigos, Ya, tío. porque Los hongos son se tus los coma amigos, otro. Fran. Pues yo a mis amigos no me los como. No, entonces ahí se van a quedar en el plato. Yo respeto, no. Hay que comer de todo, Fran. Ni hongos ni pescado, Alberto Espinosa. Ya sumo otro alimento a la lista negra. No como más. Joder, no, Fran, Sí, tío. sí. Un revueltito de setas, eso, de setas Sí, sí. buenas, eso es bocata de Ya, pero cardinales, si me tío. voy a acabar mordiendo una rama de un árbol y explotando como una palomita, no. No, depende del hongo que te comas. Estos no tienen Acuérdate en problema. Alicia en el País de las Maravillas. Para también, crecer ¿verdad? y decrecer, lo que hacía es morder un hongo. Ya, pues así mido 1,90, ya lo sabéis. Pues nada, Jesús Callejo, seguiremos creyendo en el poder de los hongos. Mira, ya tenemos titular para el programa. Otro titular, hoy estamos de titulares, ¿eh? Oye, qué viaje más bueno hemos hecho. Y este viaje, Sergio Cordero, tiene que tener un destino estas Navidades ayudando a los niños a que venga Papá Noel. Sí, señor, vamos a intentar que ningún niño de nuestro entorno se quede sin juguetes, para que todos puedan disfrutar y jugar. Y nosotros lo vamos a hacer mientras nos comemos un plato delicioso de boletus edulis, que tú no lo creas, eso es una auténtica maravilla. Yo no como ya de esto. Qué No rico. como ya más de esto. Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Estos se quedan aquí con los hongos. Yo me voy. Qué rico, madre Yo me mía. voy con el dragón de Además. Espi. Mira el dragón de Espi. Míralo. Ven aquí. Déjalo en ven paz. aquí, Déjalo en ven paz. aquí, Déjalo en paz. ¡Déjalo en paz! Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Me gustaría crecer un poco más. ¿Por qué? Oiga usted, es que 10 centímetros de alto no es nada. Nada, esa es exactamente mi estatura. Y es una estatura ideal, ideal. ¡No me grite! ¡Que yo no soy gusano! ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasaría? Por cierto que tengo algunos consejos útiles que darte. Un lado te hará crecer ¿Un lado de qué? y el otro te hará más pequeña. ¿El otro lado de qué? ¡Del hongo tonta! Un lado me hará crecer. ¿Pero cuál será? Después de lo que ha pasado, quisiera que... No me importa. Ya estoy aburrida de ser tan chiquita. ¡Ay, ay, 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 ay!